Sí, aquí en Corrientes nos vamos a dar un pequeño lujo, un gran gusto escuchar a quien tiene mucho de deporte acumulado, mucha experiencia y una visión muy directa para resumir algunas cuestiones que sin dudas son de las más importantes del deporte mundial. En este caso vamos a conversar con don Horacio Pagani, que ha tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Horacio, mi nombre es Martín Varela, desde LT7 Radio Provincia de Corrientes, los saludamos. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Martín? Bien. Muchas gracias por el gesto de atendernos. Bueno, Horacio, recurrimos a usted para resumir un poco lo que ha significado Pelé para la historia del fútbol mundial, porque he repasado una cantidad de saludos, mensajes de gente que lo ha despedido en redes sociales y prácticamente la coincidencia fundamentalmente de gente con experiencia que lo ha visto jugar y que ha conocido de la transformación del fútbol a partir de Pelé. Es el resumen de su potencialidad futbolística, pero fundamentalmente de cómo ha transformado al fútbol en algo verdaderamente planetario y abarcativo de todo el mundo. Verdaderamente gigantesco lo suyo. Sí, claro, verdaderamente Pelé cambió la imagen internacional del fútbol, o sea, fue el que difundió verdaderamente el fútbol a nivel planetario. El fútbol había tenido, digamos, un parate de casi 10 años durante la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Sí. Recién volvió el Mundial del 50, con muy pocos participantes. En el 54 el fenómeno húngaro había copado la escena, aunque perdió la final con Alemania, precisamente. Sí, sí. Alemania hizo el Mundial muy poquito tiempo después de haber perdido la guerra. Uh-huh. Y cuando vino el Mundial 58, que era el Mundial de Suecia, era como la prueba que se hacía al fútbol de su repercusión internacional. El fútbol, que es la actividad deportiva, el fenómeno social que fue creciendo hasta transformarse en el fenómeno social más grande del mundo. Si vale un ejemplo, es esta consagración de Argentina y la repercusión que tuvo. Claro. Una vez le escuché a Menotti decir que Pelé iba a ser incomparable porque hasta su aparición el fútbol no había tenido un ídolo verdaderamente planetario y otros deportes ya lo habían tenido, Jesse Owens, Joe Louis, el mismo Fangio, pero a partir de Pelé recién aparecieron los verdaderos ídolos planetarios del fútbol, ¿no? Es cierto, justamente porque Pelé debutó en la selección brasileña cuando tenía 17 años, había debutado a los 16. A los 16 se había perdido un partido, justamente el partido del debut con Argentina, en el único partido que Argentina había ganado hasta ese entonces en el Estadio Maracaná. Uh-huh. Y fue campeón del mundo a los 17 años en Suecia, pero no solo fue campeón del mundo, entró y deslumbró con su habilidad. Era un muchacho chiquitito, de físico esmirreado, y en ese mundial, en Suecia, en Europa, que fue el primer mundial que ganó Brasil, se destacó rápidamente, tomó envergadura internacional, porque además su liderazgo, era un jugador extraordinario. Pelé fue creciendo físicamente y llegó al Mundial de 62 en Chile y verdaderamente lo molieron a patadas porque no lo podían parar de ninguna manera. Tenía una gran habilidad física, una gran rapidez mental y además una potencia física que lo hacía un jugador extraordinario, fuera de lo normal. No había aparecido en la escena Maradona, porque Maradona nació 20 años después que Pelé. Y entonces se transformó en un ícono internacional, y con la capacidad que tienen los brasileños para difundir sus méritos de futboleros, y bueno, se hizo un fenómeno impresionante, y que luego se coronó con el Mundial del 70, donde Pelé tenía 29 años y era un equipo de estrellas, y él era la estrella máxima. Quedó como una estampita ese gol de cabeza que hace en la final contra Italia, que ganó Brasil 4-1. Era un equipo de estrellas y él era la estrella máxima. Y entonces, a partir de ahí,
se proyectó su imagen casi como un dios del fútbol, porque el Santos, el que fue el equipo donde él jugó toda su vida, que era un equipo chico de Brasil, empezó a hacer giras por el mundo y bueno, Pelé, la mayor parte de los partidos que jugó fueron amistosos, en realidad, porque jugaba por el Santos, hacía giras por el mundo entero. Aquí vino varias veces y participó Pelé, después de haber ganado el Mundial 58, en el torneo sudamericano, que se llamaba así antes de llamarse Copa América, que se hizo en la Argentina en el año 59, y tenía 18 años, recién había sido campeón del mundo, y vino a jugar ese campeonato aquí, y en el partido con los uruguayos se produjo una trifulca inolvidable donde se tomaron a golpe de puño todos los jugadores, y Pelé era un pichón que no sabía dónde ubicarse en esa pelea tremenda. y bueno, pero igual hizo valer su tremenda calidad, que era incomparable. Entonces pasó a ser un ícono del fútbol mundial. Horacio, de lo que usted vio, Pelé, ¿dónde lo ubica? Es muy difícil comparar épocas, porque normalmente, si nosotros decimos ahora, el ritmo que se juega ahora, que se juega a toda velocidad y que los jugadores están muy, muy entrenados y se busca pelear la pelota en todos los sectores, es distinto a como se jugaba en la época en que jugaba Pelé hace 50 años, donde había más posibilidades de tener la pelota un segundo antes y mostrar la actitud y la calidad del jugador. Ahora es muy difícil, por eso es enormemente meritorio lo de Leo Messi, que a los 35 años y medio dio esta demostración en el Mundial, ¿no? En este fútbol acá. Yo, sí, en esta trilogía de decir los tres grandes fenómenos que ocurrieron en los últimos 50 años, superlativos, Pelé, Maradona y ahora Messi, yo me quedo con Maradona, pero es que por ahí tiene una cuestión más sentimental y algunas razones verdaderas. Maradona jugó en varios equipos, no solo jugó en un equipo, y el equipo donde jugaba Maradona salía campeón. No fue campeón Maradona en Argentinos Juniors porque Menotti se llevó los jugadores al mundialito de Uruguay en el año 80, pero estaba para ser campeón. No había cumplido los 19 años y fue 4 veces goleador del fútbol argentino. Y luego Diego jugó en Barcelona, donde le pegaron mucho y tuvo dos lesiones, una lesión grave, una fractura, y tuvo hepatitis. No le fue bien en Barcelona, no lo trataron bien, que es una costumbre muy de Barcelona. Y después fue a Napoli, inventó un equipo, o sea que él, de un equipo que nunca había ganado nada, lo hizo 2 veces campeón del Scudetto y produjo en Italia una conmoción de esta disputa que hay entre el norte y el sur. O sea, lo de Maradona tuvo más envergadura internacional. Pelé jugó la mayor parte de su campaña partidos amistosos, entonces eran todos partidos de lucimiento, donde no le pegaban tanto. Le pegaron mucho en el Mundial 62 y por eso tuvo que ser reemplazado. Y también en el 66 dice que le pegaron mucho, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Sí, en Inglaterra. En un partido contra Portugal parece que lo maltrataron mucho, ¿no? Sí, bueno, en el 62 le pegaron en Inglaterra, le pegaron mucho en Inglaterra. La selección brasileña no funcionó bien como venía funcionando y como había ganado consecutivamente los campeonatos del 52 y ya del 62. Pero la recuperación se produjo en el 70, cuando Pelé tenía 29 años y aquel era un equipo de estrellas y él era la estrella máxima. Quedó como una estampita ese gol que le hace a Italia en la final, que le ganaron 4-1, y esa selección del 70 de Brasil quedó registrada como la mejor selección campeona del mundo desde ese entonces hasta ahora, y pasaron
52 años. Él era, yo lo vi jugar varias veces, ¿no? Vino a la Argentina muchas veces, jugó en pentagonales, en partidos amistosos, bueno, pero también jugó aquel famoso partido en el año 63 cuando tenía 22 años, jugó en la cancha de Boca la final de la Copa Libertadores con su compadre Coutinho, y le dieron vuelta a un partido en el que Boca había jugado mejor, iba ganando 1-0, le dieron en 5 minutos, le dieron vuelta al partido con su compadre el gordo Coutinho, y ganaron ese partido de la Copa Libertadores, ganaron el título, esa era la final, por 2 años consecutivos. Horacio. Bueno, sí, buen día, lo saluda Diego Romero. En este recuerdo que usted estaba haciendo de Pelé, también aquí en la región tuvieron la oportunidad en el año 66, yo nací en el 71, de verlo a Pelé porque jugó contra Sarmiento de Resistencia en un partido que salió 1-1, y con la particularidad de que tenía que comenzar a las 5 de la tarde y comenzó 18:30 porque nos juntaban la plata para pagarle al Santos, y el Santos decía, no aparece la plata, no entramos a jugar. Bueno, después entraron a jugar y el partido terminó 1-1, y la gente del Chaco y también... Era la forma de financiar y la permanencia de Pelé, ¿no? Obviamente. Claro, eso fue en el año 66. Ahora, yo le quiero preguntar, ¿no? Qué notable, porque usted marcaba las 3 figuras importantes del fútbol a través de la historia: Pelé, Maradona y Messi. Los 3 latinoamericanos, los 3 sudamericanos, brasileños y argentinos, por sobre los europeos, que fueron los inventores del fútbol, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esta situación, estos elementos en un fútbol que hoy, como usted lo marcaba, está globalizado? Bueno, lo hemos visto usted también estar en Qatar, y que el mundo celebró también el triunfo de Messi. ¿Qué nos señala esto con 3 latinoamericanos, 2 argentinos y un brasileño, siendo referentes de este deporte? Y lo que significa es que por alguna razón los europeos, que tienen mejor organización y mayores recursos, ampliamente mayores recursos económicos, suelen recurrir a los jugadores sudamericanos, porque la esencia del fútbol bien jugado, de forma pasional, y de la característica fundamental de los jugadores que triunfan, que vienen de clases muy bajas, se hace a partir justamente de los países con mayores carencias. Fíjate que ahora hay una gran explosión del fútbol africano también. Claro. Los europeos lo que ellos tienen mejores niveles en general, es que después que los tienen, les dan buena alimentación, tienen mejores adiestramientos, mejores políticas disciplinarias, y entonces los jugadores los terminan jugando. Si vos te das cuenta, juegan en Europa jugadores de todos lados. Sí. Y esto hace que los sudamericanos, por la gran habilidad técnica que normalmente siguen saliendo, a pesar de que todo lo que le impiden ahora de que se luzcan individualmente, porque ahora pareciera que es más importante correr que jugar bien, siguen apareciendo, y fíjate que en este mundial que Argentina ganó afortunadamente, después de sufrir mucho al final, Enzo Fernández y Julián Álvarez y McAllister, son todos jugadores chiquitos, pero ya están jugando en Europa. O sea que ellos compran la materia prima, la compran aquí, porque saben que son los mejores. Y en ese tiempo, en los tiempos de los reinados, porque también reinó, pero jugando en Europa, reinó Alfredo Di Stéfano. Seguro. Sí. Muchos años antes. Es la materia prima que se tiene aquí en Sudamérica, porque es un fútbol, fíjate que salvo la excepción de Messi, normalmente las grandes estrellas del fútbol vienen de capas muy bajas, de muchachos de potrero, de estar todo el día con la pelota, y que quieren ser el sustento de su familia. Claro. Y el fútbol se transformó en el vehículo de la salvación familiar, ¿no? Claro, hay una cuestión social
muy nítida, muy clara en este sentido. Y el caso de Pelé, Horacio, el caso de Pelé fue uno de esos casos que usted nombraba. Martín Galera es mi nombre, el placer de saludarlo. Yo le quería consultar, Horacio, desde el debut de Pelé en el año 56 hasta el retiro, hasta el 77, ¿cuál fue el mejor Pelé? Bueno, yo creo que el mejor Pelé fue el Pelé más inocente, el primero, pero hay dos mundiales que marcan, y con 12 años de diferencia. En el 58, que fue la aparición fulminante de un, como te decía, un chico esmirriadito, a esa figura imponente que fue en el Mundial del 70, poniéndole aquella pelota a Carlos Alberto para que hiciera el cuarto gol, o ese cabezazo impresionante que quedó tremendo, tremendo, el de la final. Como que saltaba 1 metro, parecía que quedaba suspendido en el aire. Si uno le preguntara al Flaco Menotti, que es la persona que yo más respeto dentro del ambiente del fútbol, él fue compañero de Pelé, fue compañero en el Cosmos, y todavía no se llamaba Cosmos, y para él no hay comparación. Para él el mejor jugador que vio es Pelé, a pesar de todo lo que lo quiso a Diego y todo lo que lo quiera ahora a Messi. Para él Pelé era único porque, bueno, además, insisto, siempre aparece uno que hace la revolución, y la revolución en el fútbol internacional la hizo Pelé, sin ninguna duda. Maradona después, llegó Maradona, y Maradona tenía otras condiciones, además de tener una habilidad extraordinaria, era extrovertido, bueno. Sí, controversial, era otro estilo, ¿no? Claramente. Explosivo. Y fíjate vos que Pelé caminó por otro sendero cuando dejó el fútbol, estuvo muy cerca de la FIFA, muy cerca de los empresarios, tomó otra dirección. Y esto a la gente en Brasil no le gustó demasiado. Se quedaban con el ídolo, como ídolo popular, se quedaban con Garrincha, porque Garrincha, que había nacido en la pobreza y siguió en la pobreza, y era un tiro al aire, y tuvo muchísimas dificultades infantiles, brutal crianza familiar, mezclado con tanto al punto de que él parecía que era hija de una hermana de él. Sí. Con todo ese bagaje de cuestiones, y se había quedado más cerca de la imagen popular, y era más popular que Pelé en Brasil, porque Pelé supo manejarse después como un exjugador que se sabía relacionar y aprovechó toda su gran fama. Claro. Para el desarrollo de ese perfil empresario que por ahí también lo cuestionó después el pueblo, ¿no? Claro. En estratos sociales más grandes. Esta es buena diferencia. Pero fue verdaderamente el que quebró la cuestión, y fue el primer gran fenómeno internacional seguro, que produjo el fútbol. El primer gran ídolo planetario. Horacio, desde Corrientes le mandamos un abrazo enorme, le agradecemos muchísimo la gentileza de habernos atendido, le deseamos que termine de la mejor manera el 2022, y por supuesto en el 2023 todos vamos a estar pendientes de sus análisis y su presencia en los medios. Horacio estuvo vinculado también un tiempito con esta casa, cuando la época de Metralleta López, y él comentando las peleas del mercedeño en Colombia, ¿no? Por supuesto, también una leyenda del periodismo deportivo en el box, ¿no? Con todo lo que sabe. Horacio, abrazo grande desde LT7, desde Corrientes, y gracias por la gentileza. No, gracias a ustedes y buenos días. Feliz año para todos. Muchas gracias. Bueno, un hallazgo de Juan Martínez nos puso a Horacio Pagani al aire para analizar a Pelé, un periodista que, por el enorme recorrido que tiene su carrera, ha podido ver a Pelé, a Maradona, a Messi, ha marcado algunas diferencias, independientemente de que dejó en claro de que él no comparte las comparaciones de diferencias temporales, fundamentalmente por algunos aspectos, ¿no? El fútbol de aquel entonces era un poco más lento que el de ahora, dijo, por eso el mérito enorme de Leo Messi de jugar a esta velocidad y a los 35 años y medio, pero también, obviamente, siempre lo decimos y él lo ha dicho en más de un análisis, el fútbol de aquella época era mucho más violento, se permitía pegar mucho más. Mataron a patadas. Si no hubieran permitido eso, uno también legítimamente se pregunta hasta dónde podrían haber llegado Pelé y Maradona, con más protección, tomando en cuenta que Pelé, por ejemplo, en el 66 fue vapuleado por
el seleccionado de Portugal en una verdadera cacería humana que lo dejó lesionado para el resto de la Copa. Y a los 29 años era tricampeón mundial. Sí. O sea, tomen conciencia de lo que significa Pelé, o sea, la dimensión que ha tenido. Y yo me acuerdo haberle escuchado a César Menotti decir eso, ¿no? Hasta Pelé no había un ídolo futbolístico planetario. Los ídolos eran otros. Jesse Owens, el atleta que había ganado todas las medallas en los Juegos Olímpicos de Berlín. Joe Louis, el bombardero de Detroit, que era una leyenda del boxeo. Y en la década del 50 todavía mantenía ese aura de superestrella. Y Juan Manuel Fangio, que era una superestrella del automovilismo. Pelé fue el primer futbolista ídolo planetario. Y a partir de ahí, el fútbol se transformó. La consigna: ¿cómo y con quién vas a recibir el 2023? Contanos, te queremos escuchar. Tenés la posibilidad de ganarte el vale por supermercados